Voy a ponerlo a grabar y voy a compartirles pantalla. Vamos a ir a la estructura y vamos a ver lo último ya de la parte, lo que es la parte teórica, para comenzar a hacer un poco de práctica y aplicar estos conceptos. Vamos a ver. Bien, entonces, nada más para que lo vean, lo que estábamos viendo en la llamada pasada. Voy a verificar que esté grabando bien. Estábamos viendo en la llamada pasada. Hablamos de los dips son las cajas que funcionan básicamente el contenedor para el modelo de cajas. Y aquí lo podemos ver más claramente, un div encierra al contenido, otro div encierra, ¿ok?, parte del contenido. Entonces tengo un contenedor padre, tengo otro contenedor, ¿ok?, que me va a representar una sección. Entonces si yo tuviera otra estructura que se pareciera a esta, pero habla de otro tema, entonces yo voy a ubicarlo en un contenedor dentro de mi contenedor principal. Entonces yo dentro de un contenedor puedo ubicar otro contenedor y demás. Bien, tengo una sección las secciones tienen que ver con los temas. Si yo tengo un tema o varios elementos que tienen que ver con un tema, qué sé yo, ofertas de comida para gato, ahora que hablamos de gatos, ofertas de comida para gatos, yo lo ubico en una sección. Está bien, todos los elementos de HTML que se relacionen con ese tema. Y si tuviera otra sección que dice, qué sé yo, una estética, un anuncio de una estética, tenemos anuncio de comidas para gatos, ahora tenemos anuncio de una estética, yo agarro y agarro ese contenido, está bien, lo ubico dentro de otra sección que sea diferente a la sección de comida para gato. Dentro de mi estructura de HTML, yo voy a crear otra sección y voy a ubicar ese contenido, ¿está bien? Entonces, ven, también tengo una sección que es lateral, entonces eso lo ubico dentro de otra sección y así voy tratando de poner de una manera estructurada el contenido. ¿Para qué? Para que no sea contenido por todas partes, porque lo importante de la maquetación, de la programación, de todo lo que nosotros vamos a ver, lo más importante es que tiene que ser mantenible y tiene que ser modular. Entonces tenemos que poder mantener el código, tiene que ser un código limpio, tiene que ser un código bien estructurado, no basta solamente con maquetar y ya, no tiene que ser un código estructurado, una maquetación estructurada. Y entonces tenemos que ir ubicando las cuestiones por pequeños módulos chiquititos donde podamos encontrar las cosas más fácilmente y donde sepamos que ese contenido está bien estructurado. Mientras mejor estructuremos nuestro contenido, más fácil va a ser darle las reglas de estilo. Bien, aquí podemos ver un ejemplo. Esto tiene clases fue un pantallazo que le tomé a un código que tenía por ahí, pero para que nada más podamos ver, ustedes ignoren estos selectores de aquí, nada más, igual son clases de CSS, pero bien, tengo una sección, dentro de esa sección que es mi contenedor, yo ubico otro contenedor que es un div, una caja, voy a ubicarlo ahí, dentro de ese contenedor está mi formulario y vean qué curioso esto, porque los inputs del formulario, cada input y cada label, ¿lo ven?, que está aquí por separado, van encerrados dentro de un contenedor también. Entonces, funciona como el contenedor de los contenedores que contienen los inputs. Entonces, sí, yo entiendo que es un juego como un juego de palabras, pero básicamente es eso. Entonces, form funciona también como un contenedor. Entonces, yo puedo utilizar cualquier elemento de HTML que tenga otros elementos incluidos. Ya dentro de sintaxis es un contenedor. Entonces, ese contenedor yo lo puedo ubicar dentro de otro contenedor mayor y ese también dentro de un contenedor general. Ahora, section está dentro de body, por lo tanto, body es el padre de section, section es el padre de este div es el padre del formulario y el formulario es el padre de este div y así sucesivamente. Bien, tenemos el archivo de CSS, que es las hojas de estilo en cascada, y nosotros lo que vamos a saber de esto básicamente es cómo crear y la definición de una regla de CSS.
la estructura básica de una regla de CSS. Aquí nada más lo puse para representar. Vamos a trabajar el CSS no de esta forma, sino de esta forma. Esta es la declaración de una regla, así se declara, pero aquí es donde vamos a ver las partes. Entonces, esta declaración de la estructura básica que está lateral, ya esto es un archivo, es una regla de un archivo compilado, y eso más adelante ustedes lo van a ver, pero aquí vamos a ver la definición nada más. Bien, tenemos un selector, que les voy a enseñar todos los tipos de selectores y cómo utilizarlos. Esta es la declaración. La declaración está conformada por una propiedad, ¿ok? Que esta propiedad también se le llama atributo. Yo siempre le digo atributos, entonces cuando esté hablando de atributos, ya ustedes saben que estoy hablando de la propiedad que estoy asignando a una regla de CSS, a la declaración de una regla de CSS. Luego tenemos un separador, siempre va separado por 2 puntos. La mayoría de gente siempre se confunde en 2 cosas, estos 2 puntos y este separador de punto y coma. Si les falta un punto y coma, no les va a leer ninguno de los estilos que esté corrido hacia abajo. Entonces la gente siempre pregunta, pero es que no me está reconociendo los estilos, que no me está reconociendo los estilos. Si se les olvida un punto y coma en la línea 20 y ustedes tienen 200 líneas de código, cuando ustedes esa regla de CSS les va a invalidar muchas otras reglas y les va a invalidar el atributo que están poniendo. Entonces no se les puede olvidar el punto y coma. Luego tenemos el valor. Entonces esto es muy parecido. Yo puedo hacer esto desde el HTML, pero por orden y por estructura vamos a trabajarlo en la regla de CSS. Es donde se debe hacer. Puedo tener cualquier o cuantas propiedades o atributos yo quiera tener dentro de una regla de CSS acompañado de un selector. Bien, nada más para que veamos esa estructura básica. Voy a leer una serie de conceptos. Con estos conceptos vamos a ver un pequeño ejemplo y creo que esta parte de media queries a ustedes no les va a entrar, entonces no lo vamos a ver, o si no lo dejamos para otro centro para poder practicar lo que hemos visto hasta ahora y poder también practicar un poco de float. Bien, ahí veo que hay gente nueva, bueno, gente que se agregó últimamente, ya la sesión no está limitada por tiempo, entonces no tienen que volver a desconectarse. Disculpen las incomodidades. Bien, una regla de CSS dice cada una de las declaraciones que componen una hoja de estilo. Hasta ahí. Una regla de CSS son las declaraciones, son esto, ¿ok? Que yo defino para un elemento. Un selector, esto sí es importantísimo. ¿Qué es un selector? Yo les decía, aquí está el selector. ¿Qué es un selector? Un selector es la clave de acceso a los elementos de un documento. Y esto es importante porque a veces nosotros hacemos cosas que no sabemos por qué o cómo funcionan o por qué las hacemos. Entonces, tenemos que tener eso claro. Un selector es la clave de acceso. Por lo tanto, como hay muchas formas de ingresar o de llamar un elemento, hay muchas clases de selectores. Si yo entiendo lo que estoy haciendo, es más probable que pueda encontrar, por ejemplo, si me toca buscar algo en internet, es más probable que pueda encontrar los archivos que necesito. Es más probable que pueda encontrar en internet las respuestas que necesito si yo entiendo realmente lo que estoy maquetando, lo que estoy programando. Entonces, una declaración especifica los atributos que se aplican a los elementos, está compuesta por una o más propiedades de CSS. Una propiedad o atributo es la característica que se modifica en el elemento seleccionado. Entonces yo voy a cambiar, qué sé yo, el color, voy a cambiar el fondo, la letra. Entonces ese cambio de característica es o sea, está definida por medio de una propiedad, un atributo. Y el valor, bueno, pues bueno, es el valor. Importante esto que está aquí abajo, dice, un archivo de CSS puede contener un número ilimitado de reglas de CSS. Sin embargo, aunque puede contener todas las reglas de CSS de una página, vamos a tratar de separarlo por los contenidos. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué? Para poder tener archivos mantenibles de CSS. Ya más adelante ustedes van a ver, o no, de hecho no es necesario que ustedes vean esa parte, que es precompiladores de CSS y cosas para tener un CSS más ordenado y demás, pero no, eso no va a hacer falta. Bien. Aquí tenemos nada más algunos ejemplos de un pedacito de un archivo de CSS que, por ejemplo, aquí tenemos el formulario
y ingreso con otras clases, ya les voy a explicar un poco qué son esos puntos y demás, y lo vamos a ver en práctica. Yo sé que ya algunos y la gran mayoría ya lo han visto y lo saben, pero como estamos haciendo un repaso, vale la pena hacer esa aclaración. Y bien, tenemos el atributo, tenemos comentarios y demás. Ah, bueno, para los que siempre preguntan, así se hace un comentario en CSS. Igual si ponen en Google ahí comentarios CSS, les va a salir. Y tenemos los atributos, tenemos la definición o el contenido de ese atributo, tenemos los colores y demás. Y, por ejemplo, hay gente que me ha comentado que, o me han dicho, oye, pero es que ¿cómo hago? Porque son muchos atributos y no me los sé de memoria y demás. Y vean, la mayoría uno se los aprende de memoria con el tiempo, pero la verdad es que otros siempre sigue buscándolos en internet dependiendo de lo que ocupa. Entonces, digamos, yo sé que hay un atributo que me cambia o que me pone el tamaño de la letra. Entonces yo busco atributos CSS para el cambio, para el pixelaje de una letra o para el tamaño de una letra, así más fácil. Entonces ya les va a salir ahí font size y otras propiedades ahí. Entonces tienen que tener eso en claro. Esta parte aquí no lo vamos a ver. Sin embargo, aquí está otro ejemplo de un selector, perdón, de una regla de CSS y una explicación también del selector. Vamos a ver los tipos de selectores que hay, nada más para que hagamos un repaso y lo entendamos. Y entonces lo veamos de esta forma. Tenemos varios tipos de selectores. Es el selector universal. ¿Saben? Se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página. Entonces es este asterisco, ese asterisco. En concreto tenemos los selectores de etiqueta, que lo que hacen es entrar a los elementos de HTML directamente. Tenemos los selectores de clase, ¿okay? Tenemos los selectores de ID, se utiliza para asignar estilos a un elemento único dentro del documento. Esto debe tomar en consideración, comenta el nivel de especificidad de la página. Bien, hasta donde se pueda voy a tratar de no utilizar IDs para dar estilos, hasta donde se pueda. Si ya en algún momento se necesita un ID para dar estilos, pues lo vamos a trabajar de esa forma. Sin embargo, vamos a tratar de no aumentar tanto la especificidad en ese sentido. Está bien, el ID, esto va en jerarquías. Por ejemplo, el ID, ¿ok? Está como más específico, es el más específico. Class, ¿ok? Luego está la etiqueta, que es el segundo más específico. Luego está la clase, que es el siguiente a nivel de especificidad. Y bien, eso sí, el universal, que básicamente es el que encierra todos. Entonces, ¿cómo trabajo la descendencia con los selectores? Si ustedes se fijan, yo voy a tener un contenedor padre, como les venía diciendo ahora, en el modelo de cajas, voy a ingresar a un contenedor padre, luego voy a ingresar a mi contenedor hijo y luego voy a ingresar a la clase que tiene el texto. En ese momento que ingresé a la clase, yo voy a agregar el atributo font size, le voy a poner un valor, un color y otro valor. Entonces, ven que yo estoy tratando o que yo estoy ingresando al elemento por medio de su padre, luego de su hijo, ¿okay? Luego de su contenedor y luego ingreso el contenido. Esta es la manera correcta de hacerlo. O bien podría ingresar a su contenedor hijo, luego a su contenido, al atributo o a la etiqueta, perdón, que yo quiera darle estilos. Entonces, se puede hacer una combinación de selectores. Puedo combinar, ven, esto es un elemento de HTML, es un div, una clase, contenedor, entonces tengo div, clase, clase. Entonces, contenedor, nada más para que lo entendamos, ese en determinado momento va a tener otro nombre, el nombre que nosotros en concreto veamos más recomendable. Tenemos también combinación de selectores div, que es un elemento de HTML, contenedor y luego el de la etiqueta específica. Importante es que entendamos que si yo le doy clase, ok, si yo le doy estilos, aplico una regla de CSS para un elemento de HTML sin hacer esta especificación, ok, de descendencia, de especificación descendente, está aquí, yo le estaría aplicando esta regla de CSS a todos los elementos que tengan como etiqueta
la etiqueta párrafo. ¿Está bien? Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que entender, es lo más básico. Sí, son conceptos que todos hemos visto en algún momento, que la mayoría han visto en algún momento, pero es importantísimo tenerlos claros o tenerlos claro, porque es la manera correcta en la que yo voy a ingresar o yo voy a entender la distribución de los elementos y cómo se trabaja con el modelo de cajas y cómo se trabaja con las hojas de CSS, de las reglas de estilo, las hojas de CSS. Bien, importante es, además de esto, verlo hecho, ¿está bien? Verlo implementado. ¿Por qué? Porque nada hago con saber toda la teoría que tenemos hasta aquí si no puedo implementarlo. Entonces es aquí donde se van a resolver la mayoría de las dudas que algunos me han comentado, que algunos me han enviado por mensaje. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? Para que ustedes puedan ir sacando dudas, para que ustedes puedan ir viendo cómo realmente se trabaja antes de comenzar y programar lo que sea. Tomen en consideración que esta parte que se trabaja del lado del cliente, del lado del browser, es, es de prueba y error. Hay gente que me ha comentado y me han dicho, sí, pero es que no logro, tengo que estar probando, tengo que estar probando, tengo que estar probando. Ahí es donde les diría, pues bienvenidos al frontend, porque básicamente eso es frontend, hay que estar probando y hay que probar si funciona, probando y probando que las cosas se acomoden, probando porque lo que me puede servir en un contexto, un selector que yo sé que me funciona normalmente, en otro contexto. ¿A qué me refiero con contexto? Como en otra web, en otra estructura, no me funciona igual. Entonces, es estar probando, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, hay muchas formas de hacer una misma cosa, que eso es algo que no, a la gente que tiene un pensamiento muy estructurado no le funciona mucho, porque hay muchas formas de hacer una cosa, no hay solo un camino, sino que hay varios caminos para hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, bien, eh, vamos a hacer una pequeña pausa, menos de 5 minutos. Voy por agua, si quieren ir por agua, porque ya vamos o alguno que quiera ir por un café, porque ya vamos a hacer la parte de programación. Bien, ya volvemos. Bien, bien, volvemos. Voy a compartirles pantalla nuevamente y vamos a poner en práctica un poco de esto. Si alguien tiene alguna duda, pues ahí me puede interrumpir y podemos, disculpen, De hecho, Olman, disculpe, sí, una pequeña consulta. claro. En cuanto ahora que estabas explicando en cuanto a selectores,
Ujú. Tenemos una duda ahí que si no era más específico, más bien la clase que el propio elemento, digamos. Yo Más, creo que usted, más específica la clase que el propio elemento. sí, digamos, es que estabas explicando, digamos, que es como más específico uno que otro, y yo creo que usted dijo que el elemento es más específico que la clase, y no era al revés, más bien. La etiqueta, bro. La etiqueta, sí, perdón. La etiqueta. Sí, lo digo por el contexto. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, cuando usted tiene, digamos, una clase, ahí todos pueden ver mi pantalla, sí. Sí, Ok, porque por ejemplo, cuando yo tengo en una web completa, digamos, una clase, digamos, AP, ¿verdad? Que es párrafo, yo tengo, por ejemplo, le tengo un color negro, ¿ok? Y lo tengo, digamos, así. Voy a hacer un pequeño ejemplo aquí para que puedan verlo mejor. Tal vez yo creo que yo tenía algo por aquí. Ok, digamos, yo tengo lo siguiente. Bien, tengo párrafo, ahí me ven todos, ¿sí? Bien, ¿por qué digo que el elemento es más específico que la clase? Por lo siguiente, digamos que yo tengo aquí un párrafo y le tengo asignado el atributo color y lo tengo en negro. Bien, yo lo tengo en negro así. Resulta que yo tengo esto en un archivo de CSS. ¿Saben? Ese archivo de CSS se llama, vamos a ver, se va a llamar estilos generales. Así. Se va a llamar estilos generales. Y yo tengo otro archivo de CSS, que ese archivo de CSS va a ser estilos, qué sé yo, tabla, algo por el estilo, para decir algo. Y es para que lo entendamos un poco mejor. Resulta que este CSS de estilos generales, ya viendo las cosas un poco más en su contexto y por qué digo que el elemento es más específico, digamos que yo tengo esta hoja de estilos CSS aplicada a a todas mis páginas. Pero esta hoja de estilos de tabla yo lo tengo aplicado solamente a una página que tiene estilos de tabla, ¿ok? Entonces, resulta que yo tengo una clase aquí que se llama texto tabla. Y yo voy a hacer lo siguiente. Un segundo, no sé dónde era. Ok, bien. Y le voy a aplicar un color. Bien. Eh, Posteriormente yo le voy a decir, más bien el color va a ser blanco. Bien, resulta que para poder aplicar este estilo, ¿está bien? Este estilo de tabla, yo voy a tener que pasarle por encima al color que me pone la etiqueta. Bien, hasta ahí no hay ningún problema. Él va a llegar y va a sobreescribir el color. Pero pasa lo siguiente, ¿y por qué yo digo que es más específico? Cuando yo utilizo este archivo específico, yo estoy recibiendo estilos de dos partes, de los estilos generales, que es un CSS, y de los estilos de la tabla, ¿ok? Resulta que primero él va a respetar lo definido a una etiqueta, ¿ok? El atributo definido a una etiqueta, y posteriormente va a intentar explicar el texto, va a intentar aplicar el color de la tabla. Esto en la mayoría de los casos no funciona. Y a como ustedes lo van a tener estructurado, es ahí donde la gente siempre dice, sí, pero es que sigue teniendo color negro, es que tiene un color negro y no le puedo sobreescribir el color negro, no le puedo sobreescribir el color negro, es porque tienen definido en los elementos generales, tienen definido en los estilos generales, tienen definida los colores a una etiqueta como tal para toda la página. Y entonces no lo logran sobreescribir. Bien, ahora, que puede funcionar en algún contexto, sí, depende del contexto en el que yo lo estoy utilizando, porque si mis estilos generales se están leyendo después que mis estilos de tabla, es muy probable, ¿ok? Es muy probable que me respete primero el párrafo que el estilo de CSS. No sé si eso responde a su pregunta. sí, de hecho. Muchas Sí, gracias. con gusto. Entonces, tal vez, sí, algunos de los conceptos van cobrando vida cuando uno lo va viendo cómo lo vamos a aplicar. Entonces,
Por ejemplo, Profe, cuando... pregunta. Sí, dígame. ¿Y qué pasa con el ID? Ok, el ID es el punto máximo de especificidad de un archivo, una regla de estilo. ¿Qué pasa con eso? Hay un atributo que tiene una web que Google, digamos, no lo ve tan recomendable y es la especificidad máxima en una página. Cada vez que nosotros utilizamos el ID, estamos aumentando demasiado la especificidad de la página. Entonces, por ejemplo, el ID, no importa qué clases tenga el elemento. Si usted le pone un ID, le va a caer encima. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente sea una buena práctica. El hecho de que funcione, y tal vez esto hay que grabárnoslo, el hecho de que funcione algo no significa que sea una buena práctica. Entonces, ¿por qué? Porque el ID es lo que nosotros vamos a utilizar para poder dar funcionalidad a algunos elementos en JavaScript. Entonces, es ideal separar las dos cosas. Yo con una cosa doy estilos y con otra cosa trabajo en JavaScript. Lo ideal es usar los IDs para trabajar en JavaScript. Ahora, ¿se pueden usar IDs? Sí, se pueden usar IDs, pero lo recomendable y lo que está mejor estructurado es usar las clases únicamente para los estilos y los IDs para el JavaScript. Sin embargo, sí se puede hacer. Profe, Y y una última pregunta. sí, ¿Uno puede tranquilo. usar el ID en varios elementos? No es lo ideal. Ok. Que no es lo ideal, no. Hay formas de trabajarlo para no tener que repetir el ID. El ID es un identificador para un único elemento del HTML. Eso es lo ideal. Ujú. Por ejemplo, hay gente que a veces tiene que trabajar con Radio Buttons y lo que hace es ponerle el mismo ID a las dos cosas. Ahorita en este nivel, que es un nivel bajo, te va a funcionar, pero cuando ya hayan archivos que revisen la compilación, eso te va a causar un error. Entonces, desde ya hay que acostumbrarnos a que utilizamos ID solamente para un elemento. No sé si responde su pregunta. Sí, sí, ok, muchas gracias. Sí, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacerlo desde cero. Voy a explicar todo. Yo sé que algunas cosas de ustedes ya las manejan y demás, pero si alguien tiene una duda, no voy a abundar mucho en cada tema, pero sí voy a hacer una explicación rápida y general de todas las cosas. Entonces vengo aquí, creo una nueva carpeta, que es lo que yo necesito. Es más, eh, voy a hacerlo de esta forma. Voy a irme a los archivos, voy a crear en el escritorio para que ustedes vean. No lo voy a crear desde el IDE, sino que voy a crear en el escritorio. Hay varias formas de hacerlo. Yo creo que algunos ya saben crearlo desde el IDE. Bueno, la mayoría ya deben saber crearlo desde el IDE. Entonces voy a ir aquí a los directorios. Está bien, mi administrador de directorios. Si es en Mac, ustedes buscan el Finder y demás. Y si es Windows, ustedes buscan el explorador de archivos y demás. Así que, bien, entonces voy a crear una que diga ejemplo básico, maquetación, para que puedan guardar. Alguien tiene un pequeño ruido en el micrófono, no sé si lo apagan para no tener que silenciarlos. Bien, gracias. Bien, voy a crear una carpeta, ¿está bien? Dentro de esa carpeta voy a crear subcarpetas, ¿está bien? Pero eso lo voy a hacer desde el IDE. Bien, perdón, desde el editor de texto. Bien, entonces voy a abrir esa carpeta para hacerlo de las dos formas. Entonces voy a ir a abrir archivo, abrir carpeta más bien. Voy a ir al escritorio, voy a ir a esta carpeta, voy a buscarla, ¿cómo fue que le puse? Ejemplo básico, maquetación. Voy a seleccionar esa carpeta, o bien podría, hacer lo siguiente. Dentro de esa carpeta, estructura básica de maquetación, yo vengo aquí, podría crear una nueva carpeta. Es en este caso este editor. Me imagino que algunos tienen otro editor, pero el funcionamiento es muy parecido entre, entre ellos. Bien, voy a crear una carpeta que se llame CSS, ahí es donde voy a tener incluidos mis CSS, y voy a hacer otra carpeta que, bueno, podría hacerlo de dos formas. Podría hacer una carpeta que se llame HTML, o podría tener los HTMLs en una carpeta general. En este caso yo lo voy a hacer así, pero no está mal si dejan los HTMLs en una carpeta general. Por ejemplo, aquí esta carpeta se anidó dentro de la CSS, así que eso no me sirve. Yo lo que ocupo es que esté en,
que esté al mismo nivel que la carpeta de CSS. Entonces voy a venir aquí de nuevo, le voy a dar nueva carpeta, HTML. Se me está anidando. ¿Por qué se anida? No se anida. Dame un segundo. Necesito que no se aniden. Bien, voy a intentar sacarlo. Bien, lo voy a crear desde afuera para que no haya complicación. No sé por qué se está anidando ahí. Vamos a ver. Voy a crear desde aquí afuera para que no se anide. Así, solución de la vida, no sé por qué está anidando ahí, así que encontramos una forma de solucionarlo. Bien, entonces voy a crear rápidamente un nuevo archivo. Ese archivo va a tener el identificador index. Yo le voy a poner una extensión que es de HTML. Dentro de esa extensión que es HTML, okay, dentro de ese file, yo voy a poner HTML5 estructura, le voy a dar tab, y eso la mayoría lo saben hacer. Si voy haciendo algo y alguien no sabe hacerlo, nada más me hace la consulta. Ejercicio básico. Profe, Sí, yo eso no sé hacerlo. ¿Podría explicar otra vez? lo que acabo de hacer Sí, que le de los apareció directos. todo ese código ahí. Perfecto, gracias por decirme. Gracias. Bien, perfecto, gracias. Bien, para poder trabajar el HTML, yo podría crear la estructura básica comenzando por escribir aquí HTML, ¿ves? Cerrar la etiqueta, abrirla y ir trabajando de esa manera con esa estructura. La mayoría de editores de texto y de desarrollo que trabajan las etiquetas y trabajan HTML o tienen la extensión. Una vez que yo pongo la extensión aquí, yo le estoy diciendo al archivo, usted es HTML y va a comportarse o va a tener una estructura, ¿okay?, que me permite la sintaxis de HTML. Lo mismo hago con las extensiones CSS, lo mismo hago con todas las extensiones. Entonces, ya sea extensiones de TypeScript, extensiones de JavaScript, extensiones de cualquier tipo, hay muchísimas extensiones. El TXT es una extensión, hay muchísimas. Entonces, yo nada más le estoy diciendo al archivo cómo debe comportarse y cuál debe ser su configuración. Entonces, por ejemplo, yo escribo la palabra HTML y ven que ahí tenemos una especificación que dice HTML 2.5. Eso lo que me va a decir es una sintaxis de HTML5 dentro de mi documento de HTML. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es darle la etiqueta tab. En Mac pues tendrían que darle enter en ese momento para elegir nada más, o me vengo aquí y le doy clic y ven, él solo me tira los metadatos y lo que era la estructura básica que les explicaba en la presentación. Entonces, no sé si te queda una duda, no sé quién fue que me consultó, pero no sé si te queda una duda con respecto a eso. No, súper claro. Gracias. Perfecto. Entonces voy a ponerle un título a mis elementos, ya más o menos les expliqué qué son los metadatos que están ahí, entonces yo le voy a poner ejercicio básico, maquetación. Bien, entonces si yo abro esto en el navegador, básicamente no me va a mostrar nada, pero me va a mostrar algo, es el título. Entonces, para que entendamos y veamos dónde se están mostrando las cosas, yo lo muestro en el explorador, llego, lo abro en Chrome. Disculpen de nuevo la garganta, no tengo de otra, ya me suena así. Vamos a ver, este es el título de la pestaña. Tenemos otras pestañas, tenemos WhatsApp y demás. Así es como se define el título de una pestaña, es con este atributo de aquí. Dentro del body, que es mi elemento padre, yo voy a tener algo y voy a tener secciones, voy a tener estructuras, voy a tener todo mi contenido, todo lo que se va a ver dentro de la web. Bien, es aquí donde vamos a comenzar a trabajar el modelo de cajas y donde vamos a trabajar en Float, donde vamos a trabajar un montón de cosas. Lo importante es que tengamos en claro un aspecto. Dentro del HTML, según lo que nos dicen pues las reglas de SEO, es que solo vamos a tener un título, ¿está bien? Un elemento HTML. Vamos a ver.
Deme un segundo, aquí me está consultando que no puede conectarse. Entonces ya casi me tengo que ir porque deme un segundo. Hola, Wilman, ¿cómo estás? Mira que estaba revisando, Disculpen la pregunta, ¿tenemos a Francesca por acá? ¿Se logró conectar? ¿No tenemos a Francesca por aquí? No, no, de hecho no está. No. Ok, gracias. Creo que no se pudo conectar. Dame un segundo, estoy resolviendo eso. Bien. ¿Me escuchan todos, sí? Bien. Sí, había una compañera que estaba con problemas para conectarse, ya lo solucioné, así que vamos a seguir. Nada más, Francesca, cuando se conecte, por favor, nada más infórmeme que ya se logró conectar. No sé si ya se habrá logrado conectar, voy a buscar entre los participantes. Listo, Francesca, estás conectada, ¿verdad? Bien, ahí la veo conectada, entonces voy a proseguir. Bien, tenemos un ejemplo básico. Sí, listo, perfecto, Francesca. Esta sesión ya no está limitada por tiempo, entonces, pues aprovechamos eso. Bien, si alguno tiene que irse a las 12, como habíamos propuesto, no tenía planificado este cambio de chats, entonces si alguno tiene que irse, no hay problema, igual va a quedar grabado y les voy a pasar los videos. Si alguno me quiere acompañar, voy a seguir un poco más, probablemente hasta la 1. Entonces, si alguno desea quedarse, pues perfecto. Si no, igual sigo para grabar el video y que les quede ahí. Bien, entonces tenemos la estructura básica de un documento HTML. ¿Cómo la hicimos? Para Francesca que va llegando, básicamente le pusimos la extensión a un elemento, a un documento que era HTML, vinimos aquí a HTML y elegimos la opción que nos sale de HTML5, le damos clic y tenemos nuestro elemento, luego le pusimos un título. Bien, como les decía, dentro del body vamos a tener, es lo que es nuestro contenedor principal, vamos a tener el resto de los contenedores que van a estar definidos por secciones en este caso. Entonces, también existen varios elementos. Tenemos un header, ¿está bien? Que básicamente es el encabezado. Tenemos un main, que es nuestro principal, ¿ok? Es como el contenido. Y tenemos un footer. Esos son los tres elementos que vamos a estar manejando, las tres etiquetas que vamos a estar trabajando, que son los contenedores generales dentro de nuestro contenedor global, que es body. Bien, entonces, por el momento ahorita header no lo voy a tocar, tampoco voy a tocar footer, eso lo vamos a ver más adelante, en posteriores centros y con Pablo y demás. Yo voy a trabajar sobre el main, que es donde va a estar mi contenido principal. El main va a tener secciones,
Dentro de cada sección, por ejemplo, yo voy a hacer aquí 4 secciones y van a ser mis contenedores. Entonces, solo con Dart Tab, ustedes escriben la mitad de la palabra y con Dart Tab es probable que la mayoría de editores, o en este caso, que este editor es Visual Studio Code, les complete. Les recomiendo ese, perdón, les recomiendo ese editor porque sí tiene muchas opciones de autocompletado y demás, y algunas cosas que nos ayudan a terminar más rápido la programación. Dentro de esta etiqueta, yo voy a tener mi contenido, lo que se va a ver. Si bien estos contenedores existen, no se van a ver dentro del HTML. ¿Por qué? Porque la idea de esto es que yo voy a tener contenedores donde voy a almacenar mi contenido y entonces es a través de eso el contenido se va a mostrar. El contenido es lo que se va a mostrar, los contenedores distribuyen el contenido. Entonces, bien, tengo esas etiquetas de HTML y tengo que tener cuidado con la indentación. ¿Por qué? Porque los elementos hijos van acomodados a un tab a la derecha de distancia de mi contenedor padre. Véanlo aquí, body, header. Dentro del main, ¿qué es lo que tiene? Tengo indentados mis secciones. Dentro de la sección voy a tener contenedores. Entonces voy a tener un div y demás. Voy a tener otro div. Voy a tener varios divs. Dentro de cada sección tengo un div, pero yo no solo quiero tener un div. Entonces, dentro de cada sección yo voy a tener 2 divs. Disculpen. Man, Sí, dígame, perdón. es que le quedaron dos div ahí fuera de las secciones. ¿Dónde? Ahí donde tiene el cursor, el del lado arriba. Bueno, donde lo tenía hace un ratito. Ah, sí, sí, El perfecto, tercer div buenísimo. está afuera. Sí, sí, este. Buenísimo, perfecto. Y otro más arriba. El que Y sigue. este, sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Ok. Bien. Ahí cuando todo se hiciera leña en el HTML nos íbamos a dar cuenta. Bien. Entonces yo tengo 2 contenedores dentro de la sección. Yo lo que hago a veces es dejar un espacio aquí precisamente para que no me pase eso, para poder diferenciar los espacios y los contenedores principales. Bien, dentro de ese div, vean que yo estoy identando el contenido. Dentro de este div, lo primero que vamos a hacer es, recuerden, solo hay un H1 por documento, así que vamos a utilizar H2. Entonces voy a tener el H2 y este va a ser el positivo hola mundo que siempre hay que escribir la primera vez que uno hace un documento porque dicen que es mala suerte no hacerlo. Así que vamos a tener hola mundo. Bien, resulta que yo quiero que esta sección principal tenga un título. Entonces, esta sección principal, yo voy a abrir un contenedor. Cosa que no voy a hacer, yo no voy a hacer esto. Mucho cuidado aquí, yo no voy a poner el H1 y nada más voy a poner sección primera sección. Eso es lo que no voy a hacer. Está bien, todo va a ir por contenedores. Entonces yo voy a poner div y voy a poner dentro de ese div mi H1, ¿ok? Ese sería el título de la página. Después les voy a decir cómo vamos a ubicar ese título de la página, ya lo van a ver porque la idea es que solo haya un H1. Entonces más bien vamos a poner que este sea sección principal. Y estos de aquí abajo van a ser, perdón, no van a ser H2, sino que van a ser H3. Cada elemento H tiene una medida específica. Bien, yo no voy a linkear aquí el reset, le vamos a dedicar un espacio especial después en otro centro al reset y a qué es lo que hace. Entonces lo que voy a intentar es explicar más o menos la estructura básica que deben tener para poder avanzar. Bien, entonces tengo un H2 que es mi subtítulo principal. Tengo tengo H3 que es lo que voy a utilizar para los demás títulos. Los tengo todos encerrados dentro de un contenedor, así que estoy distribuyendo mi contenido como debe ser. Entonces necesito tener este contenido de esta forma. Si yo voy y abro el navegador, es aquí donde la cosa va a tomar un poco más de sentido. Bien, tengo sección principal, tengo hola mundo y tengo otro hola mundo. Para diferenciar ambos, yo le voy a poner
Voy a refrescar. Bien, tengo Hola Mundo, tengo Hola Universo, nada más por poner algo y quiero que nada más vean un poco esto. Si yo inspecciono la página, voy a poner esto más grande para poder pasar. ¿Cómo inspecciono? Yo le doy clic derecho, inspeccionar. ¿Qué es esto? Esas son las herramientas. De hecho, había pasado un enlace en los grupos. No sé realmente si lo pasé en todos los grupos, pero pasé en la mayoría de los grupos. Eh, Estas son las herramientas de desarrollador de Google Chrome. Bien, ¿para qué me sirve esto? Yo puedo ver el HTML y su estructura, ahora interpretada por el navegador. Bien, aquí puedo ver las secciones. Vemos que en la sección principal, que es esta primera sección, yo tengo todo el contenido que acabo de crear. Dentro de esa sección, yo tengo mi contenedor que contiene el título de mi sección, el subtítulo de la página, el título de mi sección, y tengo los demás elementos. Lo importante de esto es que yo puedo ver la distribución real que tienen en la página y ven que tienen un display en línea, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Hacia abajo, por defecto cuando se crean los elementos. De manera que, si yo quiero poner este Hola Universo a la par, yo necesito cambiar el display natural que tiene un elemento. Es importantísimo que tengan eso en claro, porque tiene una distribución por defecto. Entonces, sí quiero que vean algo. Ven el contenedor se marca con azul, porque ese es el espacio del contenedor. Y el párrafo, perdón, el título se marca de otro color y demás. Ahora, ¿dónde puedo ver yo el modelo de cajas implementado? Lo que yo les estaba explicando ahora. Chrome y Firefox, ahora en su nueva herramienta de Firefox para desarrollo, tiene esa estructura de aquí, que es lo que yo les enseñaba en la presentación. Ven, aquí yo puedo señalar en padding, me doy cuenta que no tiene padding, me doy cuenta que sí tiene margin, yo lo puedo ver reflejado en el navegador, me doy cuenta que tiene un espacio que es mi contenido, ven lo que les decía, tiene padding, tiene borde, tiene margin, ya esto se ve un poco más claro y tal vez se comienza a cobrar sentido lo que hayamos explicado, pero tiene uno por defecto. ¿Qué es esto que le pone por defecto? Es lo que le da el navegador por defecto a mis elementos. Entonces después eso lo vamos a eliminar con un reset y demás. Ahorita vamos a verlo de esta forma. Bien, ahora yo quiero que esta sección principal tenga varias cosas. Okay, quiero que tenga un par de imágenes dentro de cada Hola Mundo, de manera que a esto le voy a poner paisaje, no, le voy a poner fotografía. Y a esto le voy a poner galería. Esta sección principal le voy a llamar, mejor le voy a llamar galería. Y a esta le voy a poner galería 1. Y galería 2. Bien, lo voy a hacer de esta forma. Y esto es lo que se va a ver reflejado en el navegador. Bien, yo voy a crear un archivo de CSS, lo voy a enlazar y voy a trabajar y comenzar a implementar las reglas de estilo. Entonces, dentro de la carpeta CSS voy a darle un nuevo archivo, que ahora sí me sirve que se esté almacenando las cosas dentro, que se estén anidando, se llama anidación. Y le voy a poner estilos generales, como les había dicho, estilos generales, .css. Y voy a comenzar y voy a poner mi primera regla. ¿Por qué pongo primero la regla? Porque necesito saber si el archivo está bien enlazado. Este Visual Studio Code tiene una herramienta, ¿okay?, que me permite trabajar con las rutas de los directorios. Eso me va a facilitar bastante el enlace de las cosas. Entonces yo le voy a poner aquí, voy a poner una clase, ¿ok?, que esto se va a llamar contenedor, ¿ok?, título. Y voy a comenzar a escribir mi regla y le voy a poner que su color de fondo,
que su color de fondo va a ser, aquí hay varios, o sea, hay códigos de color. ¿Dónde voy a encontrar códigos de color? Aquí en internet yo pongo flat colors. Bien, voy a buscar un color, este me parece bien, le voy a dar nada más copiar, voy a pegarlo ahí, entonces ya tengo un color de fondo para eso. Bien, entonces voy a enlazar ahora la hoja de CSS. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace por medio de un link. Ustedes nada más escriben link y le dan tap y él va a escribir lo que necesitan. Entonces, eso sí tiene que estar bien escrito. Le voy a dar link. Él va a tener una relación de style sheet, ¿ok? De hoja de estilo. Y va a tener una referencia. ¿A dónde va a ir apuntando esa referencia? Según al directorio donde esté mi hoja de estilo, mi hoja de estilo correspondiente. Yo tengo un documento de HTML. Yo tengo que salir de, él está ubicado dentro de la carpeta de HTML. Entonces yo voy a salir de esta carpeta, voy a entrar a la carpeta de CSS y voy a entrar a la hoja de CSS. ¿Cómo funciona eso? Si lo vemos a través de los directorios, yo tengo la carpeta básica, mi HTML está ubicado dentro de la carpeta HTML, lo podemos ver aquí, aquí se ve la ruta. Maquetación, HTML, aquí está mi elemento. Para poder llamar a otro file, a otro archivo, yo necesito ir hacia él. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si lo vemos con el explorador de archivos, ya sea en Mac, ya sea en cualquier sistema operativo, Ubuntu, lo que sea, voy a salir, ¿ok? Y voy a entrar a CSS y ahí voy a buscar el archivo. Bien, entonces es eso exactamente lo mismo que tengo que hacer en concreto dentro de mi HTML. Para salir, para hacer esto que acabo de hacer, estoy dentro del HTML. Para salir, para hacer este atrás, yo lo que voy a hacer es agregar un par de puntos, agrego el slash y él inmediatamente me busca las carpetas que hay disponibles. Yo ingreso a la carpeta de CSS con Enter y ahí está la hoja CSS estilos generales. Si todo saliera bien, esta clase debería aplicarse al elemento que yo le diga contenedor de título. ¿Cuál es mi contenedor de título? Este div que está aquí. Entonces yo escribo class, agrego esto, vengo, contenedor de título, pongo el enlace, pongo, perdón, el nombre de mi regla, okay, de mi selector de CSS, que es el class, lo aplico al class, y en teoría, si todo funciona bien, recuerden que es de prueba y error, vamos a ver, si todo funciona bien, yo nada más vendría a, ¿dónde está el browser? Aquí, bien. Vendría a ejemplo básico, y refresco y ya me debería aparecer un color. Bien, pero resulta que yo quiero darle un alto a este título para que no se vea tan feo y tan solitario. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo le voy a decir que este contenedor va a tener un height de 300 píxeles. Como me voy a dar cuenta, por medio del color yo me voy a dar cuenta que eso funcionó de 300 píxeles, pero resulta ahora que es demasiado, así que me voy a pasar y voy a poner de 100 píxeles, cambio y refresco. Bien, ya tengo de 100 píxeles. Este espacio que ustedes ven aquí con el reset se quita. Después lo vamos a quitar. Así que, bien, eso es básicamente lo que necesito hacer. Ahora, yo quiero darle estilos a este texto que está acá. Les voy a enseñar. Bien, toco ese estilo y puedo probar los estilos en el navegador. Escribir una regla de CSS. Entonces resulta que yo le pongo Text Align Center. El navegador tiene esta propiedad para yo poder probar. Y aquí le voy a poner que va a ser de color blanco. Que se me fue una S. Ay, perdón. Text Align Center. Bien. Lo voy a centrar con Text Align Center y ahora sí le voy a poner un color. Y le voy a decir que sea blanco. Bien. Ven que estoy probando. Puedo hacer desde el navegador este mismo procedimiento. Le voy a poner Font Family. Ahí ustedes lo pueden ir viendo, que es Helvética. Creo que es con mayúscula. Es una letra que trae por defecto el navegador y que la va a reconocer bien. Y a esto yo le voy a poner que tenga un padding top.
de 30 píxeles. ¿Ok? Esa es la última forma de dar padding, solamente a un lugar, que es hacia arriba. Yo escribo guión, ya sea top, left, right, bottom, y la forma en la que también les enseñé en la presentación. Bien, escribo esos elementos ahí, estos que los puedo ver en vivo, lo que está pasando, para que sea un poco más rápido. Pero ¿qué pasa si refresco el navegador? Si refresco el navegador, eso se quita. ¿Por qué? Porque debo definirlos dentro de mi hoja de CSS. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Necesito una clase para este título. Entonces yo le voy a poner título sin tildes, título sección. Yo voy a trabajar todo lo que sea interno, lo voy a trabajar sin tildes. Entonces me voy a dar el título de la sección, lo creé, vieron que ahora lo creé primero en HTML, luego lo creé aquí, vengo y añado eso. ¿Qué era lo que había añadido? Text align, center. La ventaja de este navegador es que, de este editor de texto, es que él completa las cosas, entonces es mucho más fácil porque hacemos lo mismo que hacemos en el browser. Entonces yo le voy a dar un color, quiero que tenga un color blanco. Dentro de ese color quiero que la tipo de letra con font family sea helvética. Ahí me sale un montón de opciones, no sé si lo vieron. Le voy a poner helvética, luego les explico para qué se le pone coma. Básicamente eso le pone coma, se los voy a decir de una vez, porque luego lo van a ocupar. Básicamente él le pone coma porque él dice, si el navegador tiene, él hace esto. Si el navegador tiene Arial, entonces utiliza Arial. Si no tiene Arial, usa Helvética. Si no tiene Helvética, use cualquier tipografía que sea sans serif. O sea, que no tenga borde, que no tenga, vamos a ver, modificaciones. Por modificaciones me refiero a que sea un tipo de letra plano. Y bien, le voy a poner un padding top de 30 píxeles. Y bueno, tengo que guardar. Siempre recuerden guardar. Una consulta muy común es que me dicen, no me aplica los estilos, se los acabo de dar, no me los aplica y es que no han guardado. Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Voy a venir y ya apliqué los estilos que quería aplicar. Sin embargo, este color no me gusta tanto, así que voy a venir y voy a hacer un poco más sutil. Vamos a hacer un cambio. Pero no me gusta tanto, entonces ya a mi letra blanca lo que voy a hacer es darle un color azul. Entonces ven, es simplemente ir jugando un poco con ese tipo de cosas. Bien, me gusta más así. Entonces ya vimos más o menos cómo acomodamos texto, sí, todo bien, pero ahora quiero añadir una imagen. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a venir a Google, bueno, voy a buscarlo aquí, y voy a buscar paisajes. Bien, tengo una idea, hagamos esto. Galería paisajes y galería, no sé, luego decido que tiene objetos. Bien, entonces voy a ir a imágenes y voy a guardar una imagen, la que sea. Voy a venir aquí, le voy a dar guardar imagen como, sin embargo la voy a guardar en una carpeta específica. Entonces voy a ir a mi directorio y voy a buscar el ejercicio básico, voy a crear una carpeta de imágenes. Voy a entrar dentro de esa carpeta, voy a guardar la imagen con el nombre paisaje, no, montañas. Montañas sin caracteres latinos, los nombres de ese tipo de archivos, ¿está bien? Para que no les den problemas. Entonces voy a ir a mi segundo contenedor. Voy a poner el elemento IMG, le voy a dar tab y aquí en source es donde yo voy a ubicar mi imagen. Entonces yo le voy a decir de nuevo, salga. Ok, lo mismo que hicimos la vez pasada, busco, ahora ven que me aparece la carpeta de imágenes. Bien, en la carpeta de imágenes yo voy a venir y voy a poner, voy a enlazar montaña IMG. Google pide que usted le ponga un alt a la imagen, que es un identificador. Entonces, le voy a poner montañas. Montañas, galería. ¿Ven? Entonces le pongo un identificador a la imagen, eso es lo más correcto. Cuando yo vengo aquí, si todo al navegador, si todo está correctamente, él debería enlazarme eso. Pero la imagen me sale muy grande.
Entonces yo quiero definir el tamaño de la imagen. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo me voy a crear una clase, un atributo de tipo class, y voy a poner un identificador a este atributo. Galería paisajes. Entonces voy a venir aquí, voy a copiar esto y voy a ir a mi regla, a mi estilo, voy a crear una nueva regla y lo voy a poner de esta forma, le voy a dar un height. Esto también se puede hacer del HTML en este caso, pero prefiero hacerlo siempre del CSS. Así que Olman, yo una le... preguntita. Claro, dime. ¿Qué es lo que usted hace que le salen ahí las clases que ya ha creado, como en un cuadrito y usted les escoge? Aquí en el Esto. CS. Eso. No. Cuando usted Ah, iba a ponerlo de galería paisajes, que le salieron las clases. mm, no sé qué fue lo que me salió. Dame un segundo. Ah, esto. Todavía no. No. Ok, dame un segundo. Clases y yo le voy a poner... ¿Qué le puse? Galería. Ay, es más, tengo que ponerle contenedor. ¿Qué fue lo que me salió? ¿No te acuerdas? ¿Alguien vio qué fue lo que me salió? Para explicarles. Si gusta, lo pone en el CSS. Bueno. Ujú. Sí, ajá. Eso. Eso. Ah, Él ok. lo pone solito. Sí, este editor lo pone solo. Ah, ya. Ok, ok. Recomendadísimo. Este editor para mí es uno de los mejores que hay. También está Sublime Text, está Atom, que muy probablemente más adelante veamos un Visual Studio Atom, porque van a hacer una combinación ahí. Este Visual Studio Code es, para mí, bueno, por lo menos a mí me funciona porque estoy acostumbrado a trabajar con él. Entonces, pueden descargarlo, es gratuito. La mayoría de editores son gratuitos. Entonces, pero básicamente yo pongo el punto y él me dice las clases que he creado como para darme una facilidad. Ah, ok. Listo. Perfecto. Bien, entonces tengo un contenedor de galería. Le voy a poner contenedor para que podamos ir diferenciando. Después pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y le voy a decir que... Ah, bueno, estaba directo a la imagen, ¿verdad? Perfecto, sí. Le voy a dar un alto de 100 píxeles a ese contenedor. ¿Ok? Pero necesito hacer y darle un tamaño a la imagen. Entonces yo le voy a poner IMG, IMG paisaje. Ok, le voy a poner identificador, IMG paisaje, y aquí es donde viene la magia de lo que les estaba diciendo. Contenedor galería. Olman, Sí, claro. Dime. perdona, es que tengo una consultita con respecto a los heights. ¿No es mejor cómo manejarlo por porcentaje dependiendo de la resolución o la pantalla en la que se vaya a ver el, la página en sí? Bien, es que esto trabaja de la siguiente forma. Esto trabaja de la siguiente forma. Hacia los lados puedo trabajar con porcentaje porque yo sé exactamente cuánto va a tener o cuánto va a ser el ancho de mi navegador. ¿Está bien? Yo sé cuánto va a ser ese ancho. Ese ancho está definido. ¿Ves? Entonces yo le puedo decir, utilice el 20% de el ancho del navegador, de lo que tiene ahorita. ¿Ves? Utilice el 20%. ¿Cómo lo vamos a ver un poco más claro? Véanlo de esta forma. Vean arriba aquí a la derecha. ¿Lo ven? El navegador tiene una resolución. ¿Lo ven ahí? Esa es la resolución del navegador. Cuando yo hago esto y pongo el navegador a lo máximo que da, él tiene una resolución. Yo siempre conozco, o mi documento de HTML, él conoce esa, esa, esa resolución. Cuando yo trabajo hacia los lados, horizontal, ¿está bien? El porcentaje lo puedo hacer porque yo digo, aplíqueme el 20%, ven que ahí dice 900, 929, 936, aquí arriba a la derecha, no sé si lo pueden ver. Entonces, yo le digo, utiliza el 20% de esos 923. Bien, pero ¿qué es lo que pasa con las medidas de arriba hacia abajo? Que yo no defino el alto, ¿ok? Yo no defino el alto de una página. El alto se va definiendo según su contenido. Yo no debería decirle, página, usted tiene que tener un alto de 40 píxeles, un alto de 1000 píxeles. ¿Por qué? Porque yo me quedo sin la posibilidad de acomodar más contenido, de meter más contenido. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí e ingreso directamente a la etiqueta body,
que solo hay una, entonces yo voy a ingresar por medio de elemento, yo le voy a decir body, yo le voy a decir que tenga un max width de 1000 píxeles, digamos. ¿Ok? Es el máximo que puede tener. El máximo que puede tener. ¿Viste lo que pasó con los elementos? Se cortaron. ¿Por qué? Porque mi navegador ya superó esa resolución. Entonces yo no le pongo un max width por ese sentido. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una medida estática a mis elementos el height de mis elementos? ¿Qué pasa con eso? Yo lo que estoy haciendo es decirle a mis elementos, tenga cierta resolución, perdón, tenga cierta altura en todas las resoluciones posibles. ¿Qué va a provocar eso? Que, por ejemplo, si es una imagen y vos le das siempre un height definido, bien, que es lo que vamos a hacer ahorita, de hecho precisamente lo vamos a hacer, pero yo le pongo un height definido, yo lo que estoy haciendo es que esa misma imagen, según la resolución, se me ajuste, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Más bien al contrario, no se va a ajustar, ¿ok? Entonces él va a ajustar siempre el ancho, pero no me va a ajustar el alto, entonces la imagen se va a comenzar a pixelar. Mis elementos se van a deformar si yo hago eso. Tal vez ya vamos a ver un ejemplo un poco más clarito. Entonces, ya te voy a contestar esa pregunta, tal vez terminando este ejemplo, te contesto esa pregunta porque tal vez va a quedar un poco más claro. ¿Está bien? Tranquilo, más bien muchas gracias. Perfecto. Entonces, yo tengo un contenedor que es galería y yo le voy a dar un height. En este caso, le voy a dar un height definido. ¿Está bien? Ustedes pueden darle height definido porque ustedes solamente van a trabajar en desktop. ¿Está bien? Y en resoluciones que se van a parecer unas a otras, van a cambiar muy poco. Pero ya después vamos a hacer eso diferente. Bien, a mi contenedor de galería que tiene dentro una imagen, una clase, ¿okay? Una clase que le asigné a una imagen que es de paisaje, yo le voy a decir que tenga un width de 100%. Eso es lo primero que le voy a decir. ¿100% de quién? ¿Del browser o del contenedor padre? Esta imagen, al yo colocarla en el modelo de cajas aquí adentro, al yo colocarla en el modelo de cajas, yo le estoy diciendo, lo que yo le indique a usted dentro de sus atributos van a estar condicionados por su contenedor padre. Entonces, si yo le digo que agarre un 100% del ancho, le estoy diciendo agarre un 100% de su contenedor padre, que es contenedor galería. Vamos, pero vamos a ver lo que pasa. ¿Ok? ¿Vieron lo que pasó? Lo que pasa es lo siguiente, él agarró el 100% y eso está buenísimo. ¿Por qué? Porque resulta que mi contenedor de galería, ok, perdón, este de galería que está aquí, voy a hacer esto grande, permiso, ok, voy a quitar esto un segundo, bien, lo pueden ver aquí, mi contenedor de galería abarca 100%, ¿cierto? Ok, ahora es aquí donde viene lo que la compañera nos dice, que yo le puedo poner un height de 100%, ok, esto es lo que pasa, según mi contenedor. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo un height de 100%? Yo voy a decirle, pásele por alto a los píxeles o el pixelaje que tiene mi imagen, ¿ok? Y acomódela en el 100% de ese contenedor sí o sí. Ahora, lo cual es adecuado, y que dicha que la compañera hizo esa pregunta, lo cual es adecuado si mi contenedor tiene la medida que yo quiero. No sé si lo pueden entender de esa forma. Si mi contenedor tiene la medida que yo quiero, pero en este momento tiene una medida que a mí no me beneficia para poder hacer ese 100%. Entonces, ¿qué debería hacer yo aquí? Yo podría decirle 100 píxeles, por eso les digo que esto es de prueba y error. Vamos a ver, 100 píxeles. Ok, debo modificar vamos a ver, es más, vean lo que pasa si le pongo 400 píxeles. Él va a hacer eso, ¿ok? Y eso a mí no me beneficia.
¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo lo que me estoy imaginando es, yo voy a poner una foto aquí, otra 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 foto aquí. Bien, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Entonces, para que sepan, por ejemplo, si yo hago el 100%, yo voy a hacer lo siguiente. ¿Ok? Abarco el 100% del alto de mi contenedor y el 100% del alto de mi contenido. Eso funciona si está dentro del modelo de cajas, ¿ok? Si está dentro de su contenedor padre. Bien, a un contenedor le defino height porque le está definido o está dado por el body. ¿Está bien? Entonces es ahí donde puedo empezar a aplicar porcentajes. Bien, ya voy a explicar un poco más esto con la siguiente parte. Okay. Bien, resulta que yo tengo un contenedor de galería, pero yo quiero tener varias imágenes. Yo quiero que esto se muestre más o menos así, como se muestran estas imágenes de Google. Entonces yo voy a venir y voy a hacer esto. Yo quiero que tenga imagen, título, pero como es una galería, yo voy a tener varias imágenes dentro. Inmediatamente, si aumentan los contenedores, perdón, los elementos que voy a tener dentro, aumento los contenedores. Entonces, por ejemplo, yo voy a venir aquí, voy a albergar esto dentro del modelo de cajas. Voy a albergar esto dentro del modelo de cajas, voy a ponerle un H4 que va a ser paisaje. Voy a tener varios, entonces lo que hago es copiar y pegar esos elementos. Entonces voy a tener nada más 4. Bien. Entonces voy a tener 4 y lo que va a pasar inmediatamente es esto. Tal vez, creo que ya te entendí la pregunta. ¿Quién era la que me preguntaba, perdón? ¿Quién fue el que me Yo, preguntó? Francesca. Sí, Francesca, sí, tal vez ya te entendí la pregunta. Sí, ya te lo voy a aclarar con esto, con lo siguiente. Ya te entendí, o sea que si le podemos poner un 100% del contenedor padre cuando está albergado en un contenedor, perdón, del contenedor padre cuando la imagen, por ejemplo, del contenido es parte del contenedor. Sí, ya te voy a explicar eso. Dame un segundo, nada más voy a saludar. Prueba. Bien, sí, efectivamente, yo le puedo decir que tenga el 100% de mi contenido padre, pero eso en algún momento, lo que quiero que entiendan es que, y que entendas, Francesca, es que eso en algún momento me va a deformar la imagen, porque mi contenedor no siempre va a tener la misma medida. Entonces, sí lo puedes hacer, ahorita lo puedes hacer, más adelante cuando usted quiera trabajar en otros dispositivos, te va a dar problemas, pero ahorita no le veo ningún problema de hacerlo. Sin embargo, después vas a tener que cambiarlo. La idea es poderlo trabajar de la forma en la que les vaya a servir. Pero sí puedes darle ya te entendí, 100%. En ciertos casos, no en todos los casos. Pero ya lo vas a ver un poco más con esto. Bien, entonces yo tengo todas las imágenes acomodadas una debajo de otra porque tiene un display natural. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A cada contenedor yo le voy a poner una misma clase. ¿Ok? ¿Para qué? Para tratar de normalizar un poco o crear un estándar, una clase que me funcione varias veces. Eso es importantísimo. No voy a hacer lo siguiente, no voy a poner imagen 1, contenedor. Y luego hacer esto. Clase, imagen 2, contenedor, porque eso lo veo mucho siempre. Contenedor. No, voy a crear una que diga imagen, contenedor. Y esa misma clase es la que le voy a aplicar a todos los contenedores de las imágenes. Bien, esa misma clase, ¿qué es lo que voy a hacer? Ojo lo que voy a hacer, voy con esto.
primero que todo tengo que cambiar esto. Al cambiar la disposición de los elementos voy a tener que cambiar varias cosas. Ya no existe un solo elemento, entonces yo no puedo aplicar esta clase. Yo tengo que ir al contenedor padre, luego al contenedor hijo y darle estilos. Vamos a tratar de amarrar un poco ese asunto. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir aquí, voy a poner contenedor galería, que es mi contenedor padre. Luego voy a venir y voy a pegar mi contenedor de imagen, voy a crear la regla y le voy a dar un atributo. Ese atributo es float. Float lo que va a hacer es posicionarme unos elementos a la par de otros. Antes de hacer ese float, voy a decir contenedor galería, imagen contenedor, y dentro voy a poner imagen paisaje, img paisaje, que es esta que está aquí. Ven que todos tienen, estoy utilizando la misma clase, reutilizando las clases. Importantísimo que hagan eso porque si no van a tener archivos de CSS como de 10.000 líneas y van a tener que cambiar un atributo. Si ustedes quieren cambiar, quieren cambiar un elemento y que se cambien todos, van a tener que ir uno por uno cambiando. Así que la idea es tratar de simplificar un poco eso. Y aquí es donde vamos a hacer lo que la compañera decía. Ya te entendí, hacerlo del 100%. Y hate, esto funciona en este caso específico, ¿está bien? Pero hay otros casos en los que el porcentaje no nos va a funcionar. Si yo tengo la imagen o el contenido almacenado dentro de mi contenedor padre, yo le puedo aplicar un porcentaje. Sin embargo, no siempre es lo más recomendable porque la resolución o el tamaño de mi contenedor padre tiende a cambiar según la resolución. Sin embargo, sí lo puedes hacer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver. La imagen está muy grande. Vamos a ver. Le voy a dar un... Voy a verificar nada más. Uy. Bien, lo que no me está funcionando es el float. Bien, si les llega a pasar algo como esto, este es el siguiente paso. Voy a verificar que mis contenedores y creo que no estoy haciéndolo de la manera correcta. Necesito mi contenedor. Imagen contenedor. Listo. Un segundo mientras arreglo esto. Que tiene display, galería paisajes. Ya. Aquí fue donde me equivoqué. Ok. Galería paisajes, ese sí tiene que tener todo el asunto. Y la imagen. Y este de aquí es el que tiene que cambiar. Como les dije, esto del frontend es prueba y error. Si algo no funciona, lo prueban. Desde el browser. Si saben probar los estilos desde el navegador, no tiene por qué dificultarse. Nada más quiero ver. Segundo, hacer una prueba, hacerlo más pequeño para poder ver el navegador. Bien, eso es. Entonces yo le voy a decir que tenga un 30% del padre. Ok. O un 30% no me entran todos los elementos. Yo lo que quiero es que las imágenes queden todas a la par. Entonces lo que voy a hacer es un 10%. Y aquí es donde comienza Frontend a hacer de las suyas. Vamos a tener que probar cómo nos entran los
elementos. Bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Con el float, yo lo que hice fue agrupar los contenedores de imagen contenedor uno a la par del otro. Pero resulta que los demás elementos, por ejemplo, ven esta galería de objetos. Esta galería de objetos se me traslapó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuando yo aplico float, siempre existen varios problemas, ¿está bien? Y es que le estoy cambiando la disposición a los elementos. Estoy cambiándole la disposición natural, ok, el display normal que tienen esos elementos dentro de la página. Entonces, galería de objetos se vino arriba. ¿Por qué? Porque yo le quité el posicionamiento normal, el posicionamiento común a esta imagen, se la quité a este paisaje almacenados en un contenedor. Entonces, ¿cómo puedo arreglar esto y cómo puedo hacer que me respete el espacio? Por ejemplo, que esta galería de objetos se ponga debajo. Hay varias formas de hacerlo. Primera forma, voy a aplicar la clase. Esta fue una pregunta que no sé si ustedes ya vieron este tema. No, ¿ya vieron este tema? O sea, en el Moodle. ¿Alguien me podría contestar esa pregunta? ¿Quiénes ya han visto este tema? Yo creo que no, parte virtual no hemos visto eso. Ok, perfecto. Entonces los estoy adelantando. ¿Van entendiendo? Sí. Sí, sí. Sí, igual lo van a ver, pero tienen que verlo aquí un poquito para poder entender la disposición de los elementos. Entonces, ¿alguno de los otros cursos han visto este tema? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces voy a tratar de hacer una explicación ahí, resumida para todos y que me puedan entender los de virtual también. Entonces, yo tengo estos elementos. ¿Cómo hago que estos elementos se acomoden en la posición que yo quiero? Bien, hay varias formas de hacerlo. Les voy a enseñar, hay dos bastante fáciles, pero bien, voy a crear una clase que se llame ClearFix. Bien. Ok, es una clase que se llama ClearFix y va a tener esa propiedad que se llama ClearBot. Esta cuestión es de memorizar, es de copiar y pegar eso. Y debajo de los elementos que yo tenga flotados, okay, que yo les haya puesto, les haya hecho float para que se acomoden unos a la par de otros, yo voy a agregar un div vacío. Okay, esta es una solución rústica y muy antigua, de hecho, para hacer esto, que tiene una historia larguísima esta solución porque viene desde un navegador que tenía unos problemas para dar posicionamiento y demás. Entonces es bien antigua esa cuestión. Bien, lo que vamos a hacer es objetos y deberían posicionarse. Ok. Bien, entonces debajo de cuando yo tenga elementos flotados dentro de un contenedor padre, ¿ok? ¿Cuál es el contenedor padre de estos elementos? Es galería de paisajes. ¿Lo ven? Ese es mi contenedor padre. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero y yo necesito que mi contenido se coloque, ¿okay?, en un posicionamiento y que los demás elementos me respeten el contenido. Ay, perdón, ¿qué hice ahí? Vamos a ver. ¿Okay? Y que el contenido me lo respeten los demás elementos que están en una página web. Yo lo que voy a hacer es agregar ese div y los elementos que siguen a los demás o a los elementos que respectivamente están flotados, las estructuras que siguen, por ejemplo, la galería de objetos, que es mi siguiente estructura, me van a respetar eso. Voy a ponerle colores para que tal vez lo veamos un poco mejor. Voy a poner un color a esta galería. Por ejemplo, contenedor. Bien. Entonces, la idea es que a todos les pueda quedar claro. A los que no lo han visto, pues lo pueden, van a estar, este es uno de los temas más difíciles que tienen que ver. Entonces, lo van a tener un poco más claro ya habiéndolo visto implementado, y lo van a tener un poco más claro y se les va a hacer bastante fácil. Igual siempre tengo que hacer centros para esta parte, realmente. Bien. Bien. Entonces tal vez le voy a poner color a eso para que podamos ver. Y esto fue lo que pasó. Ubiqué los otros elementos debajo, ¿ok?, de la disposición. ¿Está bien?
de mis elementos flotados, los elementos que están unos a la par de otros. Bien, ojo con esto, porque si ustedes, para Francesca que me hizo la pregunta, ¿por qué no le di el 100% del hate a la imagen? Como vos me habías dicho, ¿ok? Es simple y sencillamente porque yo necesito respetar el espacio que va a tener el paisaje dentro del contenedor. ¿Está bien? Entonces, si yo hago eso, es exactamente lo mismo que yo le diga que agarre un 70%. Viste que cuando le puse 70% a 100% no cambió. ¿Por qué? Porque aunque yo le diga 100%, él va a tomar el 100% del espacio disponible dentro del contenedor padre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque existe otro elemento de paisaje que también necesita y dice, o sea, está diciendo básicamente yo necesito campo, entonces necesito meterme aquí, necesito estar aquí. Entonces básicamente él está agarrando un 70% aunque vos le hayas puesto 100%. Eso tiende a prestarse un poco para la confusión. Bien, para que entiendan lo que hemos explicado con respecto a los atributos de posicionamiento, voy a necesitar que esta galería, si ustedes lo ven, por ejemplo, en la galería de Google, tienen espacio entre las fotos. Entonces, vamos a hacer uso del margin, que es lo que habíamos hablado un poco. A este contenedor, al contenedor de imagen contenedor, que son los elementos que están flotados, ¿lo ven ahí? Imagen contenedor es el elemento que está flotado. Básicamente yo podría hacer esto mismo, ¿ok? Que es entrar con relación a su padre. Esto es lo ideal. Entrar y es un selector por descendencia. Bien, yo le voy a decir que además de tener una propiedad de float left, yo le voy a decir que tenga un margin, ¿ok? Esta es la propiedad del margin. Entonces yo le voy a decir que para arriba tenga un 10, o sea, el top tenga un 10, para abajo va a tener un 10, que a los lados va a tener un 5%, y a los lados va a tener solo a la izquierda, de hecho, vamos a ponerle eso, a la derecha creo más bien. Bien, entonces quiero hacer lo siguiente. Bien, entonces ahí centré más o menos mis elementos, se pueden centrar mejor, pero lo que estoy haciendo es agrupar unos a la par de otros. Si yo selecciono ese elemento y busco el inspeccionador del modelo de cajas que yo les había dicho, ven que puedo observar el margin. Ahí estoy viendo el margin que le estoy dando a los elementos. Entonces estoy agrupando elementos unos a la par de otros y utilizando el margin para dar espacio entre ellos. Esa es la idea general del margin. Entonces voy a centrar este texto. ¿Cómo centro este texto? Okay, el texto de galería. Voy a ir al contenedor padre. Voy a poner una clase y le voy a dar contenedor título galería. ¿Ok? Y con el contenedor título galería voy a ingresar a él después, ¿okay?, a una clase que va a ser título galería. Es más, este tendría que ser más específico. Título galería paisajes. Y eso sería título galería paisajes. Entonces voy a ingresar a ambos. Eso debería ser justo después de... Yo trato de mantener un orden con respecto a los elementos. No siempre es posible o no siempre se logra, pero con respecto a los elementos. De manera que si contenedor galería es lo que yo tengo aquí arriba, ¿ok? Y voy a dar estilos a este H3, lo que hago es mantenerlo como tratar de seguir el mismo orden en la hoja de estilos. No siempre se logra, no es regla hacerlo, sin embargo, a veces es útil como para encontrar los elementos. Quiero decir text center, text align center, y le voy a decir
Bien, lo voy a dejar ahí para no complicar mucho el asunto. Bien, entonces voy a ponerlo ahí. Resulta que le voy a dar lo mismo, font family. Ok, y le voy a decir que va a ser helvética. Voy probando. Entonces va a ser helvética. Sí, y va a tener un color. Voy a irme a buscar un color. Bueno, sí, el mismo. Para no complicarlo mucho, voy a ir ahí, pongo eso, acomodo de esa forma. Y le di ese color. Bien, ¿notan la diferencia en tamaño entre la palabra galería y la palabra galería de paisajes? Es básicamente eso lo que hace las etiquetas H. Entonces ya como ven mis elementos uno a la par de otros, quiero que este elemento, por ejemplo, voy a darle estilos a este elemento de paisaje. Bien, este elemento de paisaje está definido de la siguiente forma. Yo vengo aquí, tengo que entrar a imagen contenedor y darle una clase a el H4 que va a ser, por ejemplo, descripción, porque es la descripción de la fotografía. Voy a hacerlo para todos. Bien. Entonces voy a entrar a imagen contenedor. Voy a ver, por aquí tenía una clase muy parecida. Vamos a ver. Voy a hacer lo mismo aquí. Contenedor galería. Punto imagen contenedor. Punto. Ok, yo podría omitir este padre, ok, y entrar directo a esta imagen contenedor, no hay ningún problema. Solo quiero que logren ver la descendencia y cómo la estoy haciendo. Sin embargo, siempre debo poner cuando menos un padre o el contenedor padre de un elemento. La idea es esa. ¿Por qué? Para hacerlo específico, para que los estilos sean específicos para una sección. Esa es la manera correcta de hacerlo y después es más mantenible el asunto. Entonces yo le voy a decir text align center. Text align center, le voy a decir que tenga un color, mismo color que hemos puesto arriba. Y bien, acomodé el texto de las imágenes. Como estoy utilizando la misma clase para todos, pues tengo que hacer nada más un cambio para en concreto cambiar el resto de la disposición y estilos de los elementos. Bien, quiero que si ya a partir de ahí quiero que este elemento, por ejemplo, este de título, tenga más espacio, se derive hacia abajo. Yo lo que puedo hacer es agregar, bueno, voy a irme directo a esta clase. A veces para ubicar las clases yo lo que hago es venirme cuando ya es un archivo muy grande y se está practicando de esta forma, venirme al contenedor y aquí me aparece la regla que le está dando clases. Perdón, la regla que le está dando estilos. Vengo aquí, le doy control F, que es buscar dentro del navegador, y busco la regla y él mismo me lo ubica. Esta es la regla que le está dando estilos. Si voy al navegador y verifico, este es el color de esa regla. Y entonces le voy a decir que tenga un margin. El título va a tener un margin de la siguiente forma. Le voy a decir que arriba y abajo tenga 30 píxeles. De distancia. Entonces ya él, si veo el modelo de cajas, tiene 30 píxeles y ahí puedo seguir aumentando. Aquí puedo probar. En realidad quisiera que se vea así, entonces yo le voy a dar 82, 80 píxeles mejor. Y aquí le voy a poner 40 píxeles. Y bien, ahí yo puedo jugar con todos esos estilos y toda esa disposición de los elementos. Bueno, si hiciera la galería de objetos, que eso es un ejemplo que a ustedes les va a quedar, si hiciera la galería de objetos,
Básicamente sería repetir el mismo procedimiento, pero aquí pueden ver ejemplos de todas las cosas. Para algunos es un tema que van a ver, que es el clearfix, está bien. Para otros es un repaso del clearfix. Para que puedan ver tres cosas diferentes. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí a una etiqueta general, yo le voy a decir background color, para que puedan ver un ejemplo. Eso está bien. Después se lo voy a quitar. Pero bien, al body, a todo el documento, yo le estoy dando un color por medio de la etiqueta body. Bien, aquí voy a buscarme un color, nada más que no se vea mucho, uno normal. Y ahí se lo va a aplicar. Se lo va a aplicar a todo y voy a oscurecer un poco más el de arriba, que era este de aquí, contenedor título. Y bien, eso es básicamente, ya tienen una práctica cómo centro el contenido, ¿ok? Cómo centro el contenido, cómo centro el texto, cómo uso las clases, los selectores de clase, cómo uso selectores por descendencia, ¿sí? ¿Qué son los atributos? ¿Cómo le doy valor a los atributos? ¿Cómo se usa el margin? ¿Cómo se usa el padding? ¿Ya lo vieron? ¿Okay? ¿Cómo se usa el padding? ¿Cómo puedo usar padding? ¿Cómo uso font family para dar eh, un estilo tipográfico a las letras de mi web? Como les decía, alinear el texto, cómo dar color a un elemento, está bien cómo dar un color de fondo, está bien cómo trabajar el modelo de caja, se trabaja de esta forma. Voy a un contenedor principal, que es el body. Dentro de ese contenedor está mi main, que es principal, ¿ok? Dentro de eso están mis secciones. Dentro de esas secciones, cada contenido que voy poniendo, cada elemento que voy poniendo, lo voy agrupando dentro de otro contenedor padre. ¿Está bien? Dentro de eso, yo puedo tener otros contenedores, ¿está bien? Otras cajas, ¿para qué? Para agrupar mis elementos. ¿Cuáles elementos? Los que tengan que ver con un tema específico. Entonces, ya vi cómo puedo linkear una imagen. Este ejemplo va a quedar subido en el Moodle de todos los grupos, para que si quieren hacer uso, a veces lo que más cuesta es esta parte de acá. Entonces, tal vez para que lo puedan tener ahí en la mano. Y también para que sepan cómo llegar o cómo referenciar un archivo de un directorio específico o de un directorio relativo, como es este, un directorio relativo. Lo que digo es vaya a la carpeta principal y encuéntreme el archivo. Entre la carpeta CSS, encuentre el archivo, cómo se linkean, dónde se linkean las hojas de estilo, el título, los metadatos, el doctype, ya vimos todo eso. También vimos los títulos, que tengo que tener solo un H1 y que tengo que tener los Hs y por descendencia ahí, según el más grande, subtítulo y demás. Ahí los trabajan por descendencia. Entonces, básicamente es la forma en la que tenemos que trabajar lo que son los estilos, el modelo de cajas o cómo deberían tratar o cómo deberían acomodar el contenido, la distribución del contenido en un archivo HTML. Bien, entonces yo creo que por ahora, si nadie tiene más consultas, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Yo sí tengo una. Lo del reset, eh, ¿eso ya se había ingresado o todavía no se había? No, ¿verdad? Ahí lo estoy viendo que no estaba. Si usted pone entonces el style sheet de reset, ahorita en este momento con todo lo que se hizo, ya no se vería modificación. No sé si me explico. No, no lo escuchamos, Dolman, por aquello. No, no se escucha.
Bien, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, listo, perfecto. Es que se me descargaron los audífonos. Bien, ¿quién me decía que tenía una consulta? Yo, Francesca, era la cuestión del reset, de la hoja de estilo de reset, que ahora a este punto del trabajo, de lo que se ha avanzado en los estilos generales, ya al aplicarlo no se vería cambio alguno en teoría, ¿verdad? Vamos a hacer una prueba. Creo que tengo un archivo, no sé si por aquí tenía. Vamos a ver. Dame un segundo porque creo que aquí en el Drive tengo un... ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Todos estamos claros? Eso no me sirve. Vamos a ver. Aquí tengo el reset. Bien. Lo que voy a hacer es enlazar el reset para ver qué nos genera. Ok. Entonces, vamos a aplicar el reset antes de nuestro archivo de CSS y vamos a decirle, ok, CSS, reset. Vamos a verla, hacer la prueba. Bien, de hecho, el reset sí hace algo con respecto a los elementos H. Eso lo van a ver después, por ejemplo, sí, ahora que dice que hiciste la consulta, porque el reset sí me quita los estilos de jerarquía en los elementos H. Para que eso no pase, ustedes posteriormente van a ver un archivo que se llama normalize. Entonces, ese archivo respeta un poco más, en concreto, algunas cosas que todavía queremos tener. En todo caso, lo que vamos a hacer es simplemente para arreglar eso, que he dicho que hiciste la consulta, porque así pueden ver eso, si no, después me iban a hacer esa consulta más adelante. Entonces, título de sección, y perfecto, porque vamos a ver el font size. Por el momento voy a trabajarlo hasta que ustedes vean otra cosa. Voy a trabajarlo con píxeles. Entonces, font size, le pongo galería y, bueno, está muy grande. Bien, galería. Y al otro título, que es un H2, básicamente le voy a poner font size. Font size, le voy a poner que sea de 20 píxeles para respetar el que está arriba. También puedo, esto ya depende mucho de los atributos que ustedes quieren darle. Por ejemplo, si ustedes quieren que el título sea más grueso o demás, ese tipo de cosas, ustedes pueden ir buscando sus elementos y darle, pues, más propiedades específicas a los documentos que ustedes tienen. Entonces, que he dicho que dice, no sé, creo que fue Francesca, de hecho. Muchas gracias. De hecho, esa pregunta sí es buena porque el reset, sin embargo, vean lo que les decía del reset, y es que si yo no lo tengo, el navegador tiene ciertos estilos para los H1, por ejemplo, ahí lo viste, para los H1, pero no solo eso, sino ven esta disposición y este espacio que me agrega el navegador, básicamente es porque es
estilo básico del navegador que ya trae por defecto. Apenas aplico el reset, lo van a ver de esa forma y después más adelante ustedes van a ver el normalize, que lo que ayuda es a cambiar o a que me respete algunos estilos que sí quiero mantener. Entonces, ¿alguno tiene otra pregunta? No sé si eso responde a su pregunta, Francesca. Sí, sí, más bien muchas gracias. Ahí toda zapa. No, perfecto, está buenísimo. Qué dicha que hiciste la pregunta. Algunos no han visto eso, entonces pues ahí ya lo tienen presente para cuando empiezan a ver esos temas más a profundidad. Igual este es un centro donde estamos aplicando algunas cosas, ¿verdad? De manera general, pero ya viéndolo implementado y un poco más explicado, espero que les haya quedado claro algunos de los conceptos más importantes que necesitan manejar. Sí, importantísimo, lo que quiero resaltar aquí es el modelo de cajas. Después ustedes para practicar pueden centrar esto un poco más, es cambiar el porcentaje que le puse de izquierda y derecha a estos elementos que están acomodados unos a la par de otros, para que lo puedan tomar en cuenta y puedan practicar con este ejercicio. Como les dije, lo voy a subir a todos los Moodles. Bien, pues si nadie tiene más preguntas, pues les agradezco mucho su atención. Espero que sea de utilidad. Si tienen alguna consulta o algo por el estilo, ya la mayoría, creo que todos tienen mi número, mi correo electrónico. A veces respondo más rápido por WhatsApp, sin embargo, pueden ubicarme también por correo electrónico. Espero que, como les digo, haya sido de provecho para todos y que le puedan sacar bastante provecho el ejercicio para que practiquen. Así que, bueno, por mi parte ya eso sería todo. Ahí los voy a estar acompañando durante el cuatri con otros centros y de algunos temas importantes. También, ahí Pablo me estaba comentando de hacer un centro de GitHub más adelante, o de algún control de versiones, algún cliente de control de versiones para que se les facilite un poco esta parte. También lo voy a organizar con él y ahí les vamos a estar avisando. Si alguno tiene dudas, no tienen que demorarse mucho, nada más pueden hacer la consulta a Pablo o a mí, o si prefieren hacerlo por el Moodle y demás, ahí tienen todas esas herramientas a su disposición. Para los que están en virtual, traten de no quedarse con las dudas porque se les van acumulando los temas, así que como no los vemos en clases, pues traten de llevar sus consultas bien al día, sacar dudas lo más rápido posible. Es un curso muy chido también, que llevarlo virtual debe ser una experiencia, o es una experiencia genial, también porque requiere bastante organización y ahora muchas son reuniones virtuales y demás, así que también es un curso interesante. A los demás, pues ahí nos estaremos viendo con los cursos, así que espero que les vaya muy bien y que puedan entregar todo a tiempo de lo que está pendiente. Entonces, bueno, por lo demás no queda nada más que decir. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias a todos. Voy a subir el video de la sesión al Moodle, entonces para que puedan ver todos. Perfecto, muchísimas gracias, Holman, de verdad. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a Bye. todos.